Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Seguimos un día más con la miniserie sobre técnicas de extracción de casos de prueba y hoy nos centramos en el análisis de valores límite. El análisis de valores límite o análisis de valores frontera es una técnica que se considera una extensión de la estrategia de partición de equivalencia que vimos en el anterior vídeo del canal. Esta técnica complementaria solo puede utilizarse cuando la partición está ordenada, ya sea con datos numéricos o datos secuenciales como los de los ejemplos que os mostramos a continuación. Los valores mínimo y máximo o valor inicial y final de una partición son sus valores límite o frontera. Para ilustrarlo, imagina un campo que acepta un año de nacimiento entre 1900 y 2010. El rango válido es desde 1900 hasta 2010, ambos extremos incluidos. Sin embargo, sabemos que una fecha de nacimiento podría ser cualquier fecha razonable en el pasado y también posterior al 2010 hasta el año presente. Determinadas ya las particiones, necesitamos identificar dos valores límite por frontera. Por un lado, la frontera entre inválido porque es demasiado bajo y válido nos da como valores de prueba 1899 y 1900. El año 1899 siendo este el valor inválido inferior inmediato y 1900 que es el inicio de la partición válida. Por su parte, la frontera entre válido e inválido porque es demasiado alto nos proporciona los valores de prueba 2010 y 2011, el año 2010, que es el último valor válido de la partición especificada, y 2011, que es el inicio de la partición inválida. En este momento es importante señalar que existen dos enfoques para implementar el análisis de valores frontera, el de 2 puntos, que es el que acabamos de explicar, y el de 3 puntos. Al usar la técnica de 2 puntos, la palabra frontera hace referencia a una línea divisoria entre dos particiones, con valores a ambos lados de esa línea. En cambio, en la técnica de 3 puntos, la frontera en sí misma es un valor, que será tomado por convención de la partición válida y los otros dos valores están a los lados de dicho valor frontera. La técnica de 2 puntos es más eficiente ya que disminuye un elemento de prueba por cada partición válida, por lo que es la más popular. En cualquier caso, lo importante es que se utilice alguna de las dos, ya que los valores frontera son muy propensos a revelar errores en los valores internos de una aplicación, como rangos de fechas, horas o cantidades. Retomando el ejemplo de solicitud de un préstamo del vídeo anterior en el que identificamos todas estas clases de equivalencia, podríamos por tanto extender los casos de prueba para abarcar los valores límite. Usando el enfoque de 2 puntos, se añadirían 4 casos de prueba más para el parámetro de la cantidad solicitada. Estos representarían a los valores que se encuentran justo a ambos lados del límite, los de los valores válidos, que serían 5.000 y 50.000, y los de los inválidos, que serían 4.999 y 50.001. En cambio, no aparecerían nuevos casos de prueba para el parámetro del plazo de devolución, al no tratarse de una partición ordenada. La cobertura de los límites de una partición se calculará como el número de valores límite probados dividido entre el número total de valores límite identificados, normalmente expresado como un porcentaje, por lo que se multiplicaría por 100. Aunque estas técnicas pueden parecer rígidas, en la práctica hay flexibilidad para adaptarlas a casos reales. Por ejemplo, a veces se pueden validar varias fronteras al mismo tiempo o ajustar los valores según las necesidades del sistema. En escenarios relativamente simples, las técnicas de partición de equivalencia y análisis de valores límite son buenos aliados. Sin embargo, para casos más complejos en los que tengamos múltiples parámetros con diferentes valores y sea imposible probar todas las combinaciones, podremos usar el algoritmo de todos los pares que explicaremos en la próxima entrega. Hasta entonces, un fuerte abrazo.